Él está para bendecirte, para tocar tu vida. Créelo, confía. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bendecidos? ¿Alegres? ¿Contentos? ¿Descansados? Abran su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. A partir del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3 solamente. ¿Todos tienen Biblia? ¿Alguno de nuestros invitados a que nos acompaña por primera, segunda vez, no trae Biblia? Levante su mano y le vamos a hacer llegar una, si alguien no tiene. Bueno, si ya tenemos todos, por favor, síganme con su vista. En Nueva Versión Internacional le voy a dar lectura, dice así: Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos, mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento que disponemos nuestro corazón para escuchar tu preciosa palabra, rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea expuesta correctamente, Señor, bajo el poder y dirección de tu Espíritu Santo. Unge a tu siervo, Padre, y gracias por el privilegio y la bendición y la oportunidad que me das de presentar y proclamar la exposición de tu palabra. Señor, también te ruego, Padre, por cada familia que está aquí, que está dispuesta en su corazón a escucharte. Señor, sabemos que tal vez haya algunas situaciones que puedan desconcentrarnos, pero en el nombre de Jesús, danos entendimiento, danos sabiduría para poder entender y aplicar o practicar la palabra que tú nos muestras. Señor, enséñanos a creerte y a confiar en ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien. Vamos a comenzar una serie de mensajes que se llama, o le hemos titulado, Escuela para Padres. ¿Sale? Escuela para Padres. Nosotros somos un movimiento que se llama Familias Unidas en Cristo. Un énfasis muy fuerte en la familia. Sabemos que lo que Dios instituye, el enemigo ataca con fuerza. Entonces, vemos mucha situación que el enemigo está ganando mucho terreno en el aspecto social, de deterioro familiar, deterioro matrimonial, deterioro en la educación de los hijos y muchas áreas, ¿verdad? Se están perdiendo valores, principios, y les he comentado que por un lado nos jactamos de mucho avance científico, tecnológico, médico, pero por otro lado, ¿cuál es el precio que se ha tenido que pagar? El precio que se ha tenido que pagar ha sido la familia, la paz en el hogar. Entonces, vamos a estar hablando de algunos principios, de algunas situaciones que tienen que ver con la familia. Esta es la primera parte de una serie de mensajes con respecto a la familia y le hemos titulado Escuela para Padres. Había una vez una jovencita que tenía un pequeño bebé de 11 meses. Este bebé, tenía un bebé de 11 meses y era una madre soltera.
esta madre soltera queda embarazada nuevamente. Así es de que, wow, con un bebé de 11 meses, sin un esposo, y está embarazada nuevamente. De tal manera que está súper asustada y no sabe qué hacer. Así es de que va a pedir ayuda a un amigo que es médico. Él llega al consultorio de su amigo y le dice, ayúdame por favor. Estoy en una situación, mira, tengo un bebé de 11 meses, viene uno en camino, no tengo recursos, el padre no vive con nosotros, etcétera, y por favor ayúdame porque quiero abortar. El médico trató de convencerla de que no lo hiciera, de que era riesgoso para su salud, de las consecuencias después del aborto, lo que queda en la mente, en el corazón de una jovencita que aborta y las consecuencias que tienen que ver aún en la familia después. Eh, entonces, trató de muchos medios de convencerla de que no lo hiciera y se le ocurrió algo al médico para decirle, para tratar de decirle que no lo hiciera. La, el médico le dice, mira, si te practico un aborto, arriesgas tu vida, tu salud. ¿Qué te parece mejor? Tengo una mejor opción. Mira, ¿por qué no matamos al bebecito de 11 meses? De todas maneras, si matamos al chiquitito que viene en camino y matamos al de 11 meses, es lo mismo, es homicidio, es asesinato. Así es de que mejor matamos al bebecito de 11 meses y así no te arriesgas. Tú así dejas un tiempo, descansas un tiempo en lo que nace el bebé que viene y tú no te arriesgas en tu salud. Pues es lo mismo, a fin de cuentas. La muchacha quedó reflexionando por unos momentos y se dio cuenta que lo que iba a hacer era un asesinato a cometer y decidió no hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mensaje que muchas veces nosotros estamos recibiendo en cuanto al aborto, en cuanto a las situaciones de familia, eh, nuevas ideas, países desarrollados, ¿no? Países más avanzados que nosotros en la economía, en la cultura, en la política, nos están poniendo la muestra de cómo debe ser la función dentro de la familia, cómo debe estar funcionando. ¿Ustedes creen que en este tiempo haya poca información sobre el aborto, por ejemplo? Hay más información que hace 5 o 10 años, ¿verdad? Mucha más información. Pero ¿sabes qué está pasando? En las clínicas donde se practican los abortos, cada vez están llegando más jovencitas a practicarse un aborto. Y ya, bueno, en el Distrito Federal ya es legal, ¿verdad? Ya no hay tanto problema. Pero están llegando, no es que cada vez esté con tanta información, no significa que va a disminuir una situación de prácticas incorrectas o prácticas de pecado, ¿no? Como la promiscuidad, como la fornicación, en ese sentido, no disminuye por más información que le metan en la televisión, en la internet, en las escuelas. Entonces, los responsables de esta situación es que las escuelas no están educando correctamente, no están enseñando en las escuelas. ¿Será esta la situación? ¿Será que el gobierno no se pone las pilas y no nos lanza la información necesaria para todo esto, para evitar este caos a nivel social que se está dando? ¿Será que las iglesias no están haciendo la parte que les corresponde? ¿Será que las iglesias, los líderes en las iglesias, no se está presentando la información de una manera correcta y por eso tenemos una decadencia moral, una decadencia social? ¿Será? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Podemos nosotros evadir responsabilidades? ¿Podemos echarle la culpa a medio mundo? ¿Podemos echarle la culpa al sistema, ¿verdad? De que nos vaya mal o que estemos practicando el pecado. Pero yo creo que eso no nos va, a Dios no le va a mover en una situación para decir, no tienes ningún tipo de problema. Yo creo que no va por ahí el asunto. Entonces, el asunto lo vamos a reducir a que la situación se da en la casa, se da en el núcleo familiar.
La verdadera educación es que muchos dicen, es que la influencia de los amigos, es que la influencia de la televisión, ¿qué influencia ni qué nada? Si tú en casa inculcas valores y principios desde la pequeña, desde una edad temprana, desde pequeños, vas a ver que vengan amigos, venga toda la información que venga, tú vas a tener una seguridad de lo que has inculcado a tus hijos y tus hijos van a tener una seguridad de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que Dios agrada o no. Así es de que se da en el núcleo familiar. Y no es echarle la culpa a los líderes de la iglesia, no es echarle la culpa a los líderes políticos, no es echarle la culpa al sistema educativo que tenemos. El asunto es que los padres muchas veces no estamos asumiendo el rol, los padres no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde y en ese sentido el granito de arena que debemos de estar dando en medio de una sociedad tan crítica, tan difícil que estamos viviendo. Así es de que, ¿qué será? ¿Por qué será que está avanzando esta situación? Yo creo que debemos comenzar en casa y comenzar los padres. Si usted todavía no es padre, yo sé que es hijo, porque todos somos hijos de Dios y también hijos de un padre terrenal y madre. Así es de que no podemos ser ajenos a toda esta situación. Y si no eres padre, algún día lo serás. ¿Amén? ¿Amén? ¿No? Bueno, vamos a ver en esta mañana tres aspectos de esta escuela para padres, de principios. Es una introducción a esta serie, una introducción, y vamos a ver tres principios, tres cosas acerca de los principios, de los valores, de la ética familiar, ¿sale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que los principios que el padre tiene que conocer, los valores que tiene que comprender, no son humanos, sino divinos, ¿sale? En primer lugar, no es algo que va a surgir, es decir, la escuela para padres, la enseñanza y los valores que tú tienes que saber, practicar y transmitir, no son filosofías meramente humanas. ¿Amén? Es una filosofía, es decir, cuando te dice Dios, cuando Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Es un mandamiento de quién? De Dios. Primeramente tenemos que tener una autoridad. La autoridad no es el pastor, no es el político, no es el maestro, no es el filósofo, no es más que Dios. Cuando Dios manda, nosotros simplemente vamos a obedecer por fe. Ahorita vamos a ver estos principios, los propósitos. Entonces, primeramente vamos a saber que tenemos una autoridad y que esta autoridad estamos sujetos y sometidos a esta autoridad y vamos a obedecer por fe. Muchas veces, tal vez no lo entiendas en muchas ocasiones, hijos no lo entienden, ni menos los adolescentes que no entienden muchas cosas y que a todos están quejando y que no les gusta nada y que luego les gusta todo y de todo, ¿verdad? Tienen de todos los adolescentes. Entonces, es importante comprender que aunque no entiendas, es necesario la obediencia por fe. Cuando Dios le dice a la mujer que se someta a su marido y la mujer dice, pero ¿por qué? Mira cómo es y mira esto y aquello, ¿no? ¿Quién está dando este mandamiento? Dios, ¿verdad? Entonces, mujeres, reclámenle a Dios, ¿sale? Para que no haya ningún problema, porque es Dios el que está estableciendo la línea, los parámetros, los roles de los hijos, los roles de los padres, de los esposos, y en ese sentido una educación correcta, porque es Dios el que instituye la familia, es Dios el que instituye ese orden, padre y madre, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Ese es un principio, dejar al padre y a la madre y unirse a su mujer aparte, de tal manera que conformen una familia aparte, alejada de las problemáticas de la familia de los padres. Entonces, es muy importante todos estos principios. Quise aclarar algunos principios así para decirle que no es una cuestión meramente humana, sino una situación divina. Los principios, pues, no son humanos, sino divinos. Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 6. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas. Dime,
¿cuáles son los mandamientos, preceptos y normas de nuestro Dios? ¿Cuáles son? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los mandamientos? ¿Los preceptos? ¿Las normas? ¿Principios? ¿Cuáles son? ¿Puedes levantar tu Biblia? Levanta tu Biblia. Esos son. ¿Sale? Tenemos una autoridad y se llama palabra de Dios. Si nosotros nos salimos de ese enfoque, nos salimos de la línea de la palabra, estamos generando filosofías humanas, filosofías basadas solamente en la confianza de lo que el hombre puede hacer, pero cuando nos sometemos a una autoridad, entonces nosotros estamos sujetos en fe a este gran Dios poderoso que tiene algo hermoso para nosotros. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. No son meramente principios humanos, sino divinos. Y dice la palabra de Dios aquí, que son, que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Los principios son para discutirse o son para practicarse? ¿No? Los principios que Dios está estableciendo son para ponerse en práctica. Mira, muchas personas, por ejemplo, un ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución habla con respecto al origen, el origen de las especies, ¿no? Y tiene todos un montón de tratados de autoridades, Darwin en la cabeza, ¿no? No Darwin el que está aquí, sino el de la teoría de la evolución, y dice muchos conceptos que a una manera de razonamiento son lógicos, y dice que son científicos, ¿vale? Y te pueden poner una serie de principios, de parámetros, de argumentos, y los ponen en la mesa. Y tú dices, no, yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer en un jardín del Edén, el hombre pecó, vino un deterioro y bueno, una situación. ¿Puedes explicar tú la teoría de la creación? ¿Es una teoría o no? Teoría de la creación. Está la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Dice las leyes científicas que para dejar de una teoría, para que pueda ser dejar de ser teoría, una ley, tiene que ser comprobable, ¿sale? En un laboratorio o fuera, etcétera, pero tiene que ser, se tiene que repetir. Entonces por ahí tenemos el eslabón, ¿no? Hay un eslabón perdido en la teoría de la evolución y queda como que algo por ahí no muy bien estable. Es teoría la de la evolución porque no ha sido comprobada científicamente. La teoría de la creación, dígame usted, ¿es teoría? ¿Se puede comprobar científicamente? ¿Se puede comprobar científicamente? Muy bien. La teoría de la evolución. Primero, se comprueba y luego se cree, según la ciencia. Primero se comprueba y luego se cree. Nada más que algunos distorsionan eso y van al revés. La teoría de la creación. ¿Primero qué? Se cree y luego se comprueba. ¿Y sabes dónde se comprueba? En tu corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieren saber si lo que les estoy diciendo es verdad? ¿Quieren saber si esto verdaderamente impacta sus vidas? ¿Qué tienen que hacer? Practicarlo. Primero se cree y luego se comprueba. ¿Sale? Si tú ya lo comprobaste que verdaderamente Dios existe en tu corazón, es una respuesta que tú tienes que dar. Pero yo quiero concluir en esta situación, que muchos van a traer sus argumentos a la mesa. Van a traer su autoridad a la mesa de la discusión y del diálogo. Y yo te pregunto a ti, ¿quién es tu autoridad? ¿Cuál es tu argumento? ¿Será que conoces los preceptos, mandamientos, principios y leyes de Dios? Porque déjame decirte que como padres, si no conocemos la ley de Dios,
Si no conocemos los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? En primer lugar, estamos analizando que el mandamiento no es humano, porque si fuera humano, pues entonces búscale por ahí en tu mente o en tu corazón la forma para educar a tus hijos. Y muchas veces decimos, oye, ¿cómo le hiciste? Pues ahí le hice como Dios me dio a entender, ¿no? Tenemos que tener la seguridad de principios claros, de una visión a largo plazo, de saber qué es lo que estamos haciendo, a quién le estamos obedeciendo y cuál es el poder que tiene sobre nuestra vida a través de la fe. Este es un acto de fe. Como por ahí dicen, a nadie le enseñaron a hacer ¿qué? ¿Padre? Se tiene que vivir y se tiene que actuar por fe. De esta manera, entonces, los principios no creas que van a salir de tu corazón o de tu imaginación. Debemos de tener una autoridad y sin esta autoridad de la palabra de Dios podemos dar muchas vueltas, 40 años alrededor de una vida y terminar frustrados, muertos, cansados, hambrientos, sedientos, desajustados en los sentidos emocionalmente y nunca vamos a cumplir verdaderamente los propósitos de nuestro Dios. Debemos de tener una autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Si alguien tiene una mayor autoridad que la palabra de Dios, si alguien argumenta en contra de la palabra de Dios, que ponga sus argumentos. Claro que sí. Yo sé que no estamos para defender el cristianismo, no estamos para defender a Dios. Dios no necesita a nadie para que lo defienda, ni la palabra de Dios tampoco, ni el cristianismo tampoco. Pero es necesario, dice el apóstol Pedro, que debemos de estar listos. Debemos de estar, creo que es en 1 de Pedro 3:17, debemos de estar listos, ¿para qué? Para dar respuesta a toda pregunta que te hagan en cuanto a tu fe. Debemos de estar listos para dar argumentos en cuanto a tu fe. Así es de que debes de tener y de saber que hay una autoridad sobre ti, sobre tus hijos, en esta sociedad que se llama palabra de Dios o que se llama Dios mismo anunciando su voluntad y su palabra. Si nosotros estamos moviéndonos en ese sentido y dices, no, la palabra de Dios dice esto, pero la psicología dice esto, y empieza a haber un contrapunteo, y empieza a haber una resistencia, por ejemplo, dice alguna línea de psicología que no es bueno disciplinar a los niños con vara. No es bueno el maltrato físico, me lo vas a traumar, ¿no? No es bueno, dice una línea de psicología, pero ¿se contrapuntea con alguna parte de la Biblia? Sí, ¿verdad? Y tengamos mucho cuidado con eso. Debemos de educar bien y enseñar bien, que es lo que Dios está diciendo cuando debemos disciplinar, corregir con vara. Hay lugares especiales en el cuerpo del niño. Hay lugares especiales no tiene que ser en una situación pública, tiene que haber previo diálogo, previo respeto, previo amor, con la única intención de amar y de corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Todo esto tenemos que saberlo. ¿Y dónde está? En la palabra de Dios. ¿Dónde están los principios? Pero por ahí viene uno que estudió en la facultad. ¿Dónde estudia? ¿De medicina? ¿Psicología? ¿No? ¿Facultad de medicina o no? Ah, ya es facultad. ¿En mis tiempos? En la facultad de psicología, ¿cómo la ven? Y eruditos y doctores. Pero contrapunteando los principios y los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué es autoridad? ¿La ciencia, la pseudociencia o la palabra de Dios? Debemos de tener esa seguridad y defender. Por ejemplo, alguien viene y te dice, oye, pero si dos hombres están enamorados, ¿cuál es el problema? Si se aman, ¿te afectan a ti? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás en contra de esta situación de amor? ¿No? Porque la palabra de Dios dice esto. Y nosotros tenemos que buscar, practicar y defender los parámetros de Dios y no de los hombres. Es necesario que nosotros podamos comprender, fíjate, la sabiduría humana. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 1,
del 18 al 25, por favor, vayamos todos. Primera a los Corintios, capítulo 1, 18 al 25. ¿Ya lo tenemos? Primera a los Corintios está en el Nuevo Testamento y antes de segunda, ¿sale? Dice así, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época, de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Cómo ven? Queremos nosotros, ¿saben ustedes cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que estar practicando? Se llama Jesucristo. Esa es la sabiduría. No es humana, es una sabiduría divina. Los principios que nosotros vamos a aprender para educar y para ser buenos padres y para educar a nuestros hijos son principios que no se generan por voluntad humana, sino de parte de Dios. Amén. Vamos a pasar al segundo punto, es decir, los principios tienen el propósito, tienen un propósito. ¿Y cuál es? Honrar a Dios. Versículo 2. Versículo 2 de Deuteronomio capítulo 6. Dice así, Deuteronomio 6, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, ¿qué? Honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. En primer lugar, no solamente los principios vienen de Dios y no de los hombres. En segundo lugar, los principios, preceptos, mandamientos de nuestro Dios tienen el único propósito de honrarle a Él. ¿Sale? Que si eres un buen padre, ¿gracias a quién? A Dios. Que si eres un mal padre, ¿gracias a quién? ¿Sí? ¿No, verdad? Que si te va bien en la vida, gracias a Dios. Todo esto tiene un propósito de glorificar a nuestro Dios. Dice, tú, tus hijos y tus nietos, de generación a generación. Poder transmitir todas estas situaciones acerca de los principios y parámetros que Dios ha establecido para los padres. El propósito es glorificar a Dios, cumpliendo los mandamientos, los preceptos. Muy bien, hermano. Si nosotros como padres o como hijos queremos aprender estos principios de Dios en esta escuela para padres, con el único propósito de que los hijos te respeten, si tú dices, quiero aprender la palabra de Dios y aplicarla para que mis hijos me respeten, estás equivocado. Si tú solamente quieres aprender los principios, parámetros, principios de mandamiento para que tú seas feliz y para que tu familia sea feliz, estás muy equivocado. El enfoque no eres tú. El enfoque no es tu felicidad. El enfoque no es tu salud emocional. El enfoque tampoco es tu fracaso y todo lo que tú no puedes hacer. El enfoque se llama Jesús. Y si, hermano, desde ahora no cambiamos esa mirada hacia la cruz, todo lo que hagas, todo lo que digas, todo tu esfuerzo para educar a tus hijos,
para tener un buen matrimonio, para conformar una familia estable, en una economía estable, no van a servir de nada. Vas a terminar solamente cansado, frustrado, desanimado, hablando mal en contra de las religiones, hablando mal en contra de Dios. Pero si tu enfoque desde ahora lo pones en la cruz, en aquel varón que murió por ti, en aquel varón que entregó su vida por ti, en aquel varón que te ama y que merece toda la honra, la gloria y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, entonces estarás comenzando a encontrarte con la verdadera vida, con la esperanza, con el amor que se llama Jesucristo. La esperanza, la sabiduría, el amor, la paz, se llama Jesús. La armonía se llama Jesucristo. Pero cuando esas cosas cambian y cambio mi mirada, quito mi mirada de Jesús y la pongo en mí porque yo quiero ser feliz, mira, hay muchas filosofías humanistas en la actualidad de superación personal, de únete a los optimistas, de, ¿qué más? De ayudas, de grupos de autoayuda, bueno, es un grupo de autoayuda, los optimistas, ¿no? Y situaciones así, que el enfoque está, dilo y lo tendrás, ¿no? Si tú quieres, tú puedes. Todo está en ti, ahí está la clave, en tu interior. Hay una persona exitosa y te habla de, wow, sales de ahí una persona renovada. Vas y échenme la tierra encima y todo lo que quieran, ¿no? Salen de esos lugares súper motivados. Pero así como sube, así baja. Así como sube la espuma del chocolate, así baja. ¿El enfoque dónde está? En mí. El enfoque en lo que yo quiero. El enfoque en lo que a mí me gusta. Lo hago porque me gusta. Lo hago porque me nace. ¿No? Son frases muy comunes. Lo hago porque me gusta y lo hago porque me nace. Hermano, estamos quitándole el enfoque a lo que verdaderamente tenemos que hacer. La honra y la gloria es única y exclusivamente para un solo Dios vivo y verdadero y se llama Jesucristo. Si quitamos el enfoque de eso, hermanos, estamos equivocando el rumbo, equivocando la visión, equivocando nuestro propósito y existencia en este planeta, porque ha sido creado primeramente para honrar, conocer y adorar al único Dios vivo y verdadero. Amén. Es necesario, hermano. Nunca vas a encontrar la verdadera realización como madre, como padre, como esposo, como hijo, sin antes te vas y te humillas delante de tu Dios, reconociéndole en todos tus caminos. Y estamos aprendiendo ese versículo, ¿no? ¿Cómo dice? Confía en el Señor de todo corazón y no ¿qué? En tu propia inteligencia. Reconócelo en qué? En todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 al 6. ¿Te das cuenta? Y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es un enfoque cristocéntrico. Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis es cristocéntrico. Desde todo el Antiguo Testamento apuntaba a la cruz y todo el Nuevo Testamento apunta hacia la cruz. Desde antes de Cristo, todas las edades antiguas apuntaban a la cruz y desde después de Cristo, toda la humanidad apunta hacia la cruz. Así es de que no hay pierde, no hay nosotros, no podemos decir no sabemos, no podemos decir es que yo entendía que lo que tenía que buscar era mi felicidad. No, tienes que buscar darle la gloria a Dios. Entiendas o no entiendas el precepto, tienes que obedecer por fe. Y te nazca o no te nazca, tienes que obedecer porque has decidido en tu corazón establecer a la autoridad en tu vida que se llama Dios. Amén. Esa autoridad, en primer lugar, esta autoridad, estos principios no son humanos, sino divinos. En segundo lugar, tienen un propósito, glorificarle a Él, honrarle a Él. Tú obedece, tú solamente obedece por fe y deja que Él haga lo demás. Deja que Él tome el control de tu vida. Aunque parezca que el agua te está llegando hasta el cuello porque tú estás obedeciendo a Dios, sigue obedeciéndole. Y si te ahogas, sigue obedeciéndole. Dice Sadrach, Mesach y Abednego cuando los iban a echar al foso
no, al horno ardiente. Le dicen a Nabucodonosor, mira Nabu, mira, te voy a decir una cosa, Nabu, ¿no? Mi Dios, no nos vayamos a humillar y a arrodillar ante esta imagen, ante esta estatua. Mi Dios puede librarnos de ti y de la estatua. Bueno, de ti y de quien sea. De la estatua no estaba haciéndoles nada. Y dicen, fíjate la frase que terminan, pero si Dios no nos libra y nos matas y nos quieres matar y Dios no nos libra de tu mano, de todas maneras no nos arrodillaremos ante ninguna imagen. ¿Tenemos nosotros convicciones? Puedes decir tú, yo me vaya bien o me vaya mal en la vida, la honra es para Dios. Amén. ¿O será que apenas te va mal, apenas estás en pruebas muy complicadas, dices, no, ya no, pues esto no vale la pena? Me dijeron que me iba a ir bien, que la economía y que la salud y que la familia, mire nada más hasta mi esposa me dejó, ¿no? Esto no sirve. Y así, ¿verdad? Y así estamos en una situación de solamente cuando nos va bien. Y en tercer y último lugar, tercero, los principios son para tu bien, no para el de Dios. Versículo 3 dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá ¿qué? Bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Los principios no solamente son principios divinos, sino que son principios que tienen el propósito de glorificarle a Él. Y en tercer lugar, son principios para padres que van a beneficiar tu familia, tu persona. No es para beneficiar que Dios sea beneficiado. Los mandamientos son para glorificarle a Él y para beneficiarte a ti. ¿Sale? Son para nuestro bien, para que disfrutes de larga vida, dice el versículo 2, para que disfrutes de larga vida. Yo puedo comprender en esta frase, disfrutar de larga vida, estabilidad, bendición y prosperidad. Dios es un Dios que da estabilidad, Dios es un Dios que bendice en salud y Dios es un Dios que bendice en una situación de prosperidad, es decir, que no te va a faltar absolutamente nada conforme a su palabra. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia se llama Jesús, ¿sale? ¿Cuál es la justicia? Jesús. ¿Dónde fueron pagados todos tus pecados y los pecados de la humanidad? ¿En quién? En Jesús. Ahí encontramos la justificación. Ahí encontramos nosotros la verdadera restauración de lo que estaba perdido. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Así es de que ahora, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, nuevas criaturas, nueva visión, nuevas metas, nuevos proyectos, una familia transformada, vidas cambiadas. Esto es lo que Dios está haciendo en esta generación decadente, en esta sociedad que cada vez se está inclinando al vicio, al alcohol, a la droga, la prostitución, a la promiscuidad, a muchas situaciones que no son correctas, a la violencia. Es importante que nosotros asumamos el rol como pueblo de Dios, pero ¿cómo lo vamos a asumir si los preceptos y los mandamientos muchas veces no los comprendemos y no los conocemos de una manera clara? Es necesario que nosotros podamos entender esto y que Dios lo que quiere es que te vaya bien en la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho las cosas sin consultar a Dios? Y tal vez hemos cometido como padres muchos errores. Hemos cometido muchas situaciones que no nos han ayudado, ¿verdad? Y que ahora estamos viviendo las consecuencias. Pero yo quiero decirte una cosa, que Dios ha permitido todo eso precisamente para enseñarte que solamente Él y a tu lado, que solamente con Él las cosas pueden funcionar bien. Hemos terminado sin Dios, frustrados, cansados, enojados, tristes.
Pero cuando Dios viene a nuestra vida y a nuestra presencia, y cuando comenzamos a obedecer sus mandamientos, hay garantías. En Cristo sí hay garantías. Para que disfrutes de larga vida, estabilidad, ¿sale? Porque muchas veces podemos ser pasajeros en la bendición. Ah, sí, un tiempo fui bendecido, pero ahora ya no, ¿no? Un tiempo estuve estabilidad, pero ahora ya no. No. El Hijo de Dios que establece estos principios dice que larga vida, larga estabilidad ocurrirá en su casa y fuera de su casa. Dice que será un pueblo muy numeroso, habla de prosperidad, habla de bendición, habla de crecimiento, no solamente calidad, sino crecimiento en cantidad, ¿sale? Bendiciones, hijos, nietos, generaciones, muchas bendiciones materiales. Habla precisamente tierra donde abunda la leche y la miel, que habla de bendición, de alimento, ¿verdad? ¿Qué, estás preocupado por el vestido? ¿Estás preocupado por el calzado? ¿Estás preocupado por la comida? Déjame decirte que eso déjaselo a Dios. Busca su reino y su justicia y deja que Dios establezca todo lo que quiera hacer en tu vida. Hacerlo a la manera de Dios, claro que sí, hay garantías. Y Dios precisamente nos quiere llevar a esa situación de bendición. Hermanos, se dice que cuando las personas están cerca o experimentan una situación de muerte, bueno, cerca de la muerte, antes de morir, sean jóvenes o sean ancianos, adultos, pasa una situación muy extraña. Las personas cuando están en una experiencia cerca de la muerte, ¿saben ustedes que se vuelven muy sensibles? Que toda su vida, ¡fum!, pasa de repente por su mente y comienzan a ver lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y de repente las personas en esta sensibilidad, muchas, la gran mayoría, dicen que quieren reconciliarse con los que están peleados, ¿no? Muchos dicen, comienzan a lamentarse por qué no pasaron tiempo con la esposa, por qué no pasaron el suficiente tiempo con los hijos, por qué se empiezan a preguntar por qué no les dije a mis seres queridos cuánto les amaba, por qué no invertí en ellos tiempo de verdadera calidad y también tiempo de mucha cantidad, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo le doy 5 minutos a mi hijo, pero son minutos de calidad, ¿no? Imagínate, ¿no? Los hijos requieren calidad y requieren cantidad, ¿sale? Y cuando personas están cerca de la muerte, comienzan a ser muy sensibles y situaciones así. Cuando nosotros estamos bien, estamos fuertes, estamos trabajando, nos metemos muchas horas atrás de un escritorio, atrás de una oficina, en la empresa, a veces estamos irritables, impacientes por tanto trabajo, nos alejamos de la familia para que la familia tenga casa, vestido, buena ropa, buenos juguetes, los hijos, etcétera, y de todo, ¿verdad? Pero de repente, pras, viene una situación que se anda rondando por ahí el ángel de la muerte, y de repente te conviertes en una persona tan tierna, tan perdonadora, tan querer estar con la familia. ¿Por qué somos así? La pregunta es por qué en el último momento comenzamos a valorar lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente vale la pena en esta vida. ¿Por qué hasta el último momento, cuando sentimos que la muerte está cerca y que ya no hay tiempo más, entonces comenzamos a decir, Señor, perdóname por no haberte obedecido, por no haber conocido tu palabra y ponerla en práctica? ¿Por qué hasta el final? Comenzamos hasta estamos llorando, hasta estamos muy sensibles y queremos perdonar a medio mundo, somos tiernos, quisiéramos traer todas las flores a la esposa y situaciones así. ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué? Así es la naturaleza humana. Cuando estamos bien, no nos importa tal vez los demás. Pero cuando vemos que ya la situación es difícil y está cercana a la muerte, nos convertimos en los más tiernos, buscadores de la familia y amantes y expresivos. ¿Por qué no hacerlo a partir de ahora? ¿Por qué esperar a que llegue un momento y un jalón de orejas de parte de nuestro Dios? Una llamada de atención fuerte, ¿quieres? De parte de Dios para comenzar.
escuela para padres, es necesario que nosotros comencemos con los principios. Esta introducción, hermanos, es una serie de mensajes, de principios que debemos de estar practicando en la vida. Pero practicando cuando estemos vida. Dice amado Nervo, en vida, hermano, en vida. ¿Para qué le sirven las flores a un muerto? ¿Para qué le sirven las palabras de cariño y de amor a uno que está en el féretro, inerte y que ya no te escucha? Las palabras de amor se dan en vida. Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a darnos amor. Él es el amor y Él es la vida. Compartamos a Jesús, vivamos a Jesús y conformémonos en padres de excelencia, en padres que Dios está buscando. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana porque tú estás aquí. Porque tu misericordia es infinita y dice que cada día se renueva tu misericordia. Y no nos das lo que sí merecemos, por eso se renueva. Pero también tu gracia es infinita, que nos das lo que nosotros no merecemos, un regalo precioso de tu Hijo, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra capacidad no es nuestra mente, no es nuestra elocuencia ni nuestro conocimiento, Señor, no es nuestro dinero ni nuestro trabajo. Nuestra capacidad está en Jesús. Y Padre, te pedimos en esta hora que nos enseñes a ser padres que te honren a ti. A padres que establezcamos, Señor, y entendamos que los principios no son nuestros, sino tuyos. Es tu mandamiento, es tu palabra. Y también, Padre Celestial, que podamos entender que es para nuestro bien, que es para que nos vaya bien en la vida. Gracias, Padre Celestial, porque ante todas estas cosas sabemos que tú nos estás enseñando a practicarlo en la vida cotidiana, ahí en casa y fuera de casa, como lo vamos a estar viendo. Y Señor, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, permítenos ser íntegros, transparentes. Señor poderoso, gracias. Gracias porque tu presencia va a hacer eso en nosotros. Te necesitamos ayuda. Reconocemos que como padres no hemos podido hacer tal vez todo lo que tú nos has mandado porque hemos confiado en nosotros, Señor, pero ahora nos rendimos a ti y te suplicamos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos muestres tu voluntad, que nos enseñes porque queremos aprender y que nos muestres, Señor, la fuerza para poder practicar lo aprendido. Gracias, Señor. Enséñanos a valorar a nuestros seres queridos que tú nos has puesto a nuestro lado para bendecirles, para amarles, Señor, para poder mostrarles el cariño, para mostrarles el verdadero amor que se llama Jesús. Enséñanos a tener una vida cristocéntrica. Enséñanos a establecerte a ti, Padre, como el Rey de nuestro corazón, como el centro de nuestra actividad, de nuestro hacer y también, Señor, principalmente de nuestro ser. Gracias, Padre. No permitas, Señor, que estemos desperdiciando el tiempo. No permitas, Padre, que al final podamos estar frustrados, cansados, insatisfechos, porque pudimos hacer muchas cosas y no las hicimos. Ahora que podemos, enséñanos a hacerlas correctamente, Padre. Mi Dios, te pedimos por nuestros hijos, por los nietos, las nuevas generaciones que vienen. Pedimos que tú bendigas sus vidas, que nos constituyamos en modelos, en ejemplos a seguir, en personas a quien imitar, en líderes, Señor, a quien imitar. Gracias, mi Dios, porque tú estás estableciendo tu reino en este lugar, en cada hogar, en cada familia. ¿Dónde marcaremos la diferencia? ¿Dónde impactaremos a la sociedad? ¿Dónde impactaremos a México? En cada hogar, hermano, en cada hogar estaremos nosotros manifestando el poder de Dios ilimitado para salvación de muchos. Gracias, mi Dios, por este tiempo precioso. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.